¿Sabías que el 100% de las personas de todo el mundo tienen hemorroides? Sí, absolutamente todos tenemos hemorroides, pero ¿son tan malas como parecen? ¿Y son fáciles de quitar o por el contrario es una guerra interminable? Aquí voy a mostrarte qué son realmente las hemorroides, cuáles son aquellas causas ocultas detrás de su aparición y lo más importante, qué es aquello que puedes hacer de forma efectiva para que desaparezcan por completo. Porque al final, la mejor herramienta para quitar las hemorroides es... Bien, lo primero que tienes que entender es que las hemorroides son estructuras totalmente normales de la anatomía humana. Forman parte de nuestro cuerpo desde que nacemos. Naces con ellas, igual que naces con una nariz, naces con una oreja, naces con hemorroides. Y las hemorroides son estructuras normales que tienen una función dentro del tracto digestivo. Se sitúan en el final del colon, del intestino grueso, y favorecen la vascularización de esa zona y además favorecen la continencia, evitando que salgan las cosas cuando no queremos. Vamos a imaginar que este es el final del tracto digestivo. Esta es la línea dentada. Y las hemorroides, como te decía, son plexos venosos, son un cúmulo de venas que se sitúan en esta zona del colon, del intestino grueso, y favorecen una vascularización para toda esta zona, pero también ayudan a la continencia, a que las heces, las gases y demás pues no salgan cuando no queremos. Entonces tienen esa doble función. ¿Qué ocurre? Que cuando estas hemorroides, estos plexos venosos, estos plexos hemorroidales se inflaman, se irritan, entonces es cuando dan la lata y hablamos de enfermedad hemorroidal o patología hemorroidal. Sí es cierto que normalmente todo el mundo dice, no, tengo hemorroides, o un familiar mío tiene hemorroides. Nos referimos a tiene o tengo hemorroides cuando estas estructuras normales de la anatomía humana dan la lata, se irritan, se inflaman. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que estas hemorroides las podemos dividir de varias maneras para entenderla. Primero tenemos hemorroides internas que cursan por dentro del ano, dentro del colon, y hemorroides externas que cursan fuera del ano. Estas además suelen ser las más dolorosas porque suelen trombosarse, ¿vale? Y estas son las que normalmente la gente suele decir que las hemorroides externas duelen un montón. Las internas no suelen dar tanto dolor, depende del tipo que sea, pero sí que suelen causar sangrado. Además de estas hemorroides internas o externas, podemos categorizarlas de otra manera, según su grado de prolapso. Tenemos de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y grado 4. Las de grado 1 básicamente son hemorroides que, bueno, no tienen prolapso, causan sangrado, pero no hay prácticamente prolapso. Las de grado 2, estas hemorroides, que son internas, sí que ya hay un prolapso, que puede incluso salir fuera, pero se reabsorben por ellas mismas, ¿vale? El bolo fecal sale por aquí, arrastra esta hemorroide, lo que hace es que la puede arrastrar hasta por fuera, pero se reabsorbe por ella misma. En las de grado 3, sin embargo, que también puede causar con sangrado, aquí ya no, aquí ya se queda fuera y no se reabsorbe por sí sola, ¿vale? Sino que tiene que ser empujada con el dedo, ¿vale? Esta hemorroide tiene que ser empujada con el dedo. Y las de grado 4 van hacia afuera y tampoco el prolapso es externo, salen hacia afuera, pero no hay una reabsorción ni siquiera con el dedo. Aunque tú las empujes, se quedan por fuera, ¿vale? Este tipo, las de grado 4, no me voy a centrar en ellas porque las de este tipo sí que es cierto que suele ser más intervención quirúrgica, suele requerir intervención, pues bueno, por cirugía, ¿vale? O algún tipo de intervención médica por láser o con anillas o lo que sea. Entonces, de estas, la verdad es que no te voy a hablar, sino te voy a hablar de la 1, 2 y 3, que sí que en un alto porcentaje pueden reabsorberse por sí mismas, siempre y cuando le demos un entorno favorable para que eso suceda, para que disminuya esa irritación, para que no haya irritación y también para que haya una desinflamación. Entonces, hemos visto que las hemorroides son estructuras normales de la anatomía humana, su función y los tipos de hemorroides que hay. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son algunas de las posibles causas que pueden estar provocando las hemorroides. Bien, una de las posibles causas que puede estar provocando las hemorroides es el estrés, pero no cualquier tipo de estrés, sino el estrés crónico. Vamos a hacer un breve recordatorio para que lo comprendas mejor. Como hemos dicho, tenemos dos tipos de estrés: estrés crónico y estrés agudo. El estrés crónico es de larga duración, se mantiene a lo largo del tiempo. Sin embargo, el estrés agudo es muy alto, pero muy de corta duración, ¿vale? Por ejemplo, cuando nos viene alguien a atracar y queremos huir, o cuando nos vamos a caer
y nos apoyamos con una mano o nos damos un golpe, pues tenemos un estrés agudo, ¿vale? O tenemos un examen y pasamos el examen y una vez hemos pasado el examen pues ya se acabó. O vamos a conocer a una persona por primera vez y estamos nerviosos, no sabemos qué va a pasar, cómo va a ir la cita, como tal. Eso es un estrés agudo. Después pasa, ya no tienes ese estrés. Sin embargo, el estrés crónico, como te decía, se mantiene en el tiempo. Luego, dentro del sistema nervioso, así a grandes rasgos, tenemos sistema nervioso simpático y parasimpático. Dentro del sistema nervioso simpático, este es el que se encarga básicamente de lucha, huida, de quedarte paralizado, de defenderte, de atacar, el sexo. Y el sistema nervioso parasimpático se encarga de la relajación. El sistema nervioso simpático se encarga de activación muscular, tensar los músculos, aumentar la presión intraabdominal, aumentar la tensión muscular, dilatar las pupilas, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la sudoración. Sin embargo, el parasimpático se encarga de favorecer la digestión, relajar la musculatura. Y el simpático, como te decía, corta la digestión, aumenta la presión en todo el cuerpo, intraabdominal, presión en los músculos, presión en las venas y arterias. Entonces, ¿qué sucede? Que este sistema nervioso simpático se activa en estos dos casos. Tanto si es un estrés agudo como un estrés crónico. Pero lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un estrés crónico, el parasimpático casi no puede entrar en juego, ¿vale? Se queda fuera de juego. Y básicamente están jugando constantemente el sistema nervioso simpático con ese estrés crónico. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos un estrés crónico, como decíamos, este es el final del recto, tenemos aquí todas las hemorroides. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando tenemos ese estrés crónico, toda la presión venosa y arterial del cuerpo aumenta muchísimo. Si nosotros tenemos de forma constante inflamación, aumento de la presión en estas venas y arterias, al final, ¿qué va a suceder? Que dilatan estas zonas, ¿vale? Entonces hay una irritación, hay una inflamación de esas zonas. Por eso hay ciertos medicamentos que no se enfocan en quitar las hemorroides, pero sí en desinflamar las venas y arterias, provocando pues, una mejora de los síntomas. Pero no quitan de por sí las hemorroides, ¿vale? Las hemorroides siguen ahí y pueden volver a salir. ¿Qué pasa también? Cuando nosotros tenemos un estrés crónico, con este sistema nervioso simpático superactivo, la tensión muscular es constante y es frecuente. Entonces, nosotros, la musculatura de aquí del suelo pélvico, de todo el suelo pélvico, la estamos empujando constantemente hacia abajo. De hecho, puedes hacer un ejercicio, ¿vale? Hay personas que no se dan cuenta, al estar sentadas trabajando, de pie o lo que sea, y no se dan cuenta de que están empujando constantemente hacia afuera, hacia abajo. De hecho, presta atención a si en el suelo pélvico estás empujando como cuando vas al baño, y si al darte cuenta dices, ostras, pues puedo corregir, ¿vale? Si eres consciente, si piensas y eres consciente de que estás empujando hacia afuera, pues bueno, ahí tienes una de las posibles causas también por las cuales esto puede estar sucediendo, que eso puede ser un cúmulo de varias, normalmente es un cúmulo de varias, pero para que veas que el estrés puede afectar sobre varios puntos. Aumento en la presión venosa, aumento de presión intraabdominal y tensión muscular que favorece que estés empujando constantemente hacia afuera, como cuando vas al baño, es como si estuvieses yendo al baño 24 horas al día. Eso tienes que entender que no es positivo. Otro punto importante será la alimentación. No llevar una alimentación adecuada puede favorecer a que aparezcan las hemorroides. Al final, si tú tienes un déficit de fibra, esas heces normalmente van a ser, el bolo fecal va a ser mucho más duro, ¿vale? Y no va a ser suave para que pueda salir en condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final va irritando, esas hemorroides las va irritando y provoca una inflamación, provoca, pues bueno, que se irriten, que sangren, ¿vale? De hecho, normalmente las personas que sufren de hemorroides, cuando sangran suele ser cuando van al baño, porque el bolo fecal, que suele ser además duro por estreñimiento, pues suele hacer eso, suele rozar, suele herir. Pero ¿qué pasa? Que también suele pasar en personas que tienen colon irritable, que tienen diarreas frecuentes por esa irritación de toda la zona, ¿vale? Las hemorroides también pueden salir por tener colon irritable, no es necesario que las heces sean duras. Como te decía, es un cúmulo de varias cosas. Estrés, esa presión venosa, presión intraabdominal, esa tensión excesiva sobre el piso pélvico, el suelo pélvico, la malla pélvica. También tomar exceso de ultraprocesados tampoco va a favorecer porque puede provocar ese estreñimiento o puede favorecer esa diarrea frecuente y tampoco va a ayudar la falta de hidratación. Si tú no te hidratas bien, tu bolo fecal va a estar muy duro, muy poco hidratado. Las paredes del intestino van a estar muy poco hidratadas, por lo tanto,
a la hora de evacuar va a haber mucho más rozamiento, va a haber más roce. Así que un punto importante será también la hidratación. Otra de las posibles causas es llevar un estilo de vida sedentario. Estar todo el día sentado es básicamente como estar todo el día en el baño. Y si tú imagínate pasarte todo el día en el baño, al final lo que estás haciendo es favorecer que ese suelo pélvico esté constantemente prolapsando hacia afuera, empujando hacia abajo. Y si tú estás sentado todo el día, lo que estás haciendo es aumentar la presión constantemente de las vísceras contra el suelo pélvico y favorecer esa apertura, esa debilitación del suelo pélvico. El pasar mucho tiempo en el baño, de hecho, se ha asociado a un favorecimiento de que aparezcan las hemorroides. Así que no se aconseja pasar demasiado tiempo en el baño, más de 5 minutos. Olvídate de estar leyendo constantemente el teléfono. Aunque sí es cierto que hay otras posibles causas, como por ejemplo la obesidad, la genética, hay un componente genético que también puede favorecer que aparezcan esas hemorroides. El mantener relaciones sexuales, pues bueno, por esa zona también puede favorecer. Al final, pues bueno, está entrando y saliendo una cosa constantemente que puede ser un juguete o puede ser algo natural, pero está entrando y saliendo constantemente algo que puede hacer que irrite esa zona. Si ya de por sí además no tienes buena hidratación, buena lubricación en esa zona, puede hacer pues eso, que se dañe, que se irrite toda esa parte del intestino grueso y puede favorecer a que las hemorroides aparezcan por inflamación, irritación, o puede favorecer a que si ya tienes, pues que sangren o que prolapsen. Otra de las posibles causas también es el embarazo. De hecho, hay un alto porcentaje de mujeres, mucho más que hombres, que suelen tener hemorroides. Una de las causas suele ser sobre todo el embarazo. Durante el embarazo y el post-embarazo, el suelo pélvico suele quedarse un poquito más débil, ha habido mucha presión intraabdominal y suele ser una de las causas también en mujeres por las cuales suele haber hemorroides. Ahora pasamos al punto número 3, soluciones efectivas para mejorar y prevenir las hemorroides. Evidentemente, siempre lo mejor va a ser que visites a tu médico para que te dé una solución adaptada a tu caso concreto, porque es posible que no tengas hemorroides, sino que tengas alguna fisura o alguna otra cosa más grave. Pero bueno, si tienes hemorroides, vamos a hablar de algunas posibles soluciones que tienen que ver sobre todo con el cambio de hábitos, porque han demostrado ser las soluciones más eficaces, porque son las menos invasivas y además permiten que haya una desinflamación y una corrección de esas hemorroides e incluso una prevención para que no salgan. Sí que es cierto que hay otro tipo de intervenciones con medicamentos, hay otras intervenciones quirúrgicas, pero de eso yo no te voy a hablar. Lo mejor es que vayas a tu médico y que, para tu caso concreto, te diga si es mejor una cosa u otra. Dentro de los hábitos, que son cosas que están en tu mano 100% y simplemente dependen de tu grado de responsabilidad para que tu salud esté en condiciones, voy a comentarte algunos de los hábitos más importantes. Uno de ellos tiene que ver con la alimentación. Incluir alimentos muy ricos en fibra en tu alimentación puede ayudar a que mejore muchísimo esa sintomatología. ¿Por qué? Si tú incluyes fibra en tus alimentos, lo que va a suceder es que ese bolo fecal no va a ser tan duro. Al final recuerda que la consistencia de las heces no tiene que ser como el cemento ya seco, sino justo antes de fraguar, antes de que se endurezca, pues tiene esa consistencia como pastosa, pero no líquida constantemente, totalmente. Así que recuerda, el uso de fibra dentro de tu alimentación va a favorecer que las heces tengan una mejor consistencia. Ojo, dentro de la alimentación, otra herramienta interesante es el uso del ayuno. Es cierto que esta herramienta del ayuno la hemos probado con algunos de mis alumnos que han probado el tema de ayunar y básicamente tiene que ver con el uso de la lógica. Al final, si tú tienes unas hemorroides que sangran con el paso de las heces, si no hay heces, puedes darle un entorno y tiempo suficiente a esa zona como para que se desinflame, para que se recupere. Al final, si hacemos ayunos de X horas, por ejemplo, de 16 horas, de 18, de 24 horas, de 2 días, de 3 días, de 4 días, ayunos de 4 días, y no pasa absolutamente nada. Sí que es cierto que te animo a que contactes con un profesional que te ayude a hacer los ayunos. Pero al final, si utilizamos la lógica, si no hay alimento que ingerimos, todo tu intestino no va a tener un bolo fecal que expulsar. Por lo tanto, puedes darle un entorno favorable, un entorno tranquilo, para que se recupere esa herida. Al final, si tú tienes una herida, por ejemplo, en la mano y la estás rozando constantemente, pues ¿qué va a suceder? Que no se cura, que al final pues puede sangrar más, puede irritarse más. Entonces, si tú dejas de tocar la herida, pues se crea un entorno favorable para que esa herida se recupere. Así que el ayuno puede proporcionarte
una ayuda interesante para prevenir y mejorar las hemorroides. Puedes hacer ayunos, pues por ejemplo, empezando con ayunos de 8 horas, luego pasar a ayunos de 16 horas y luego pasar a ayunos de 24 horas. Sí es cierto que el de 24 horas, a mi parecer, esto es opinión personal, es un tiempo muy razonable porque 24 horas puede permitir al cuerpo que dé lugar un proceso de sanación. Sí es cierto que si pasamos ya las 48 horas sería incluso mucho más interesante, pero si no estás familiarizado con los ayunos, llegar a realizar ayunos de 24 horas puede ser más que interesante, por lo que te digo, darle ese entorno favorable. Otro punto importante será la hidratación. Recuerda beber suficiente agua para mantener el bolo fecal hidratado y las paredes del intestino hidratadas. Esto será súper importante. A menos agua, el bolo fecal puede ser mucho más denso, mucho más duro, va a ser mucho más difícil la evacuación y además las paredes intestinales van a estar mucho más resecas, por lo tanto se puede dar lugar a esa irritación, esa mayor irritación, ese sangrado, ¿vale? Por lo tanto, la hidratación va a ser un punto importante para favorecer esa prevención y esa mejora de las hemorroides. Otro punto importante será el ejercicio. Al final, realizar ejercicio puede favorecer a que los movimientos peristálticos del colon, ¿vale? Recuerda que nosotros tenemos el intestino, ¿vale? Los movimientos peristálticos básicamente es que pues, está el bolo fecal aquí, el intestino aprieta, luego aprieta aquí, 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 y lo que va haciendo es que el bolo fecal vaya moviéndose por todo el intestino. Entonces, el ejercicio favorece a esos movimientos peristálticos. Si tú te mueves, el intestino se mueve. Si tú estás parado, el intestino se mueve menos, ¿vale? No ayuda al movimiento de todo lo que hay dentro. Así que practicar ejercicio va a ser una gran herramienta para ayudarte a prevenir sobre todo ese estreñimiento. Es cierto que el ejercicio, ¿vale? También se asocia con una de las posibles causas de aparición de hemorroides, pero sobre todo tiene que ver con ejercicios de fuerza, cuando cogemos muchísimo peso, esa presión intraabdominal grande y demás, pero debería verse combinado con una debilitación o déficit de tono del suelo pélvico, ¿vale? Quédate en general por si lees en algún sitio o escuchas en algún sitio que el ejercicio intenso de alta intensidad, de fuerza y tal, provoca hemorroides. Realmente los beneficios que da el ejercicio son muchísimo mayores que esa posibilidad de que te pueda dar hemorroides, ¿vale? Así que practicar ejercicio va a ser fundamental. Ahora bien, el ejercicio y la inclusión de fibra van a depender también de algunas condiciones que tú tengas. Si, por ejemplo, tú tienes colon irritable, ¿vale? Pues es cierto que quizá el ejercicio de alta intensidad, ¿vale? De muy alta intensidad, tipo HIIT, y en la inclusión de fibra puede no ser favorable porque puede hacer que tengas más diarreas y tal. Ahora, si tu colon irritable no cursa con diarrea, sino que cursa con estreñimiento, entonces sí, puedes incluir fibra y ejercicio también de alta intensidad. Entonces tenemos que diferenciar ahí, por ejemplo, si en el caso de personas con colon irritable, si cursas con diarrea, el ejercicio debe ser más bien de baja intensidad, que no sea muy intenso, puedes hacer entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, pero de baja intensidad, que no sea demasiado intenso. Y no vamos a incluir fibra, porque la inclusión de fibra puede hacer que se acrecente esa diarrea. Ahora bien, si no hay diarrea, en ese caso sí que puedes hacer ejercicio vigoroso y puedes incluir fibra para que favorezca pues, la desaparición de ese estreñimiento. Así que tenemos que entender que si tenemos colon irritable que cursa con diarrea, no vamos a incluir fibra, vamos a reducir el consumo de fibra y vamos a hacer ejercicio de baja intensidad. Y si tenemos colon irritable que no cursa con diarrea, sino que es con estreñimiento, sí que vamos a añadir ejercicio vigoroso, vamos a hacer bastante ejercicio para favorecer esos movimientos peristálticos y sí que vamos a añadir esa fibra para que el bolo fecal pues, sea menos denso, ¿vale? Que sea más favorable la evacuación. Si necesitas ayuda con el ejercicio o con la alimentación, déjamelo aquí abajo y mi equipo se pondrá en contacto contigo. Y si te ha ayudado todo el contenido que te he mostrado en este vídeo, me encantará saberlo también en los comentarios y sobre todo compártelo con aquellas personas que andan un poco perdidas y que realmente creas que este contenido les puede ayudar. Nos vemos en la próxima.